Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Un episodio nevado otra vez. Creemos que por lo que vemos en el pronóstico puede ser de las últimas nevadas o la última nevada acá en Canadá, porque ya vemos que a partir de mañana empieza a mejorar bastante el clima. Nos salimos a la ruta igual con esta nieve que ahora está medio porque, agua-nieve, ¿no? Sí, Está tranqui. porque está tranqui y en la carretera no se acumula nada de nieve, así que vamos a aprovechar a hacer un poco de ruta. Tenemos de destino las cataratas del Niágara, no creo que lleguemos hoy. Tenemos unos 700 kilómetros desde Montreal. Vamos a ver si parar algo en el medio para conocer o mismo para descansar y seguir mañana. Pero bueno, nos toca continuar viaje, dejar Montreal, la primer ciudad así grande, de las más importantes que conocimos en Canadá. Agradecidos con los chicos que nos recibieron acá, los nómades patagónicos, que bueno, estuvimos compartiendo con ellos, felices. Otra vez de vuelta les agradecemos. Y nos toca seguir, amor. Sí, nos toca seguir. Yo estoy ansioso por ver cómo va a estar la ruta con este paisaje. Está todo blanco. Anoche estuvo nevando bastante, entonces los arbolitos tienen las ramas todavía con blanco. Creo que va a estar muy lindo. Nos viene buen tiempo de ruta. Y la Toyo está con estalactitas de hielo. Sí, impresionante cómo van ahí. Lo de nunca. Los moquitos colgando tiene, pobre. Dice que está disfrazada de Frozen hoy. Decidimos parar porque por zonas la nevada está más fuerte y el problema no es la carretera porque están limpias, sino es que se nos acumula mucho hielo en el limpia parabrisas, así que buscamos un punto ahora para descansar, por lo menos avanzamos un poquito. Ahí Diego está sacando el hielo, estaban muy cargados los limpias parabrisas, así que está limpiando ahí el hielo y vamos a parar acá. Ya busqué un punto al ladito del río para dormir y pasar hoy el día y mañana seguir tranquilos con sol. La tengo acá a Abby porque como estamos con la calefacción, escucharán bien fuerte porque la tenemos al máximo. Me la traje acá adelante para que esté calentita porque atrás, como la calefacción es a gas, la apagamos. Este es el lugar donde paramos a zafar el temporal y menos mal que paramos. Miren cómo estaba la trompa de la Toyo ya. O sea, no se ve la placa, está todo congelado, o sea, es todo hielo. No estoy contento con esta situación, la verdad. Miren lo que es esto. O sea, se congeló todo, se le hicieron mocos, pobre Toyo, por todos lados. No. O sea, prefiero esperar un día más y evitar que todo esto siga así porque es... Realmente, miren, nada, está congelada de frente y sigue cayendo nieve. Entonces, mejor parar y mañana será otro día. Qué bien volver de la camioneta y encontrarte con que están haciendo una sopita. Bien, mi amor. Qué bueno, te pusiste el equipo al hombro. Con el frío es lo primero que se puede pensar. Sí, una sopita. Bueno, vamos a tomar una sopa y esperar a que pase la tormenta. Pollo y verduras, me gusta. Vamos a prender la calefa porque miren esta cara de frío, de muerte, de que me estoy congelando. A ver cómo tiembla esa chiquita cuando le hablan. Ahora que le ponemos la cama delante de la calefacción no se mueve de ahí. Sí, se clava, le ponemos la camita ahí adelante de la calefa y ahí se clava la tipa. Avi, ¿te pongo la calefacción, mamá? ¿Querés calefacción vos? Bueno, ahí te pongo la calefa. Qué acierto fue dormir acá al final, porque nevó hasta como a las 12 de la noche. La verdad que este lugar está ahora todo nevado, pero miren qué lindo. Esto en verano debe ser hermoso acá. Dormimos a la orilla del río San Lorenzo, el mismo que baja desde Montreal. Fue una linda noche, bien fría, tuvimos como unos menos 11 grados. Menos 13 me dijo el señor de atrás. Sí. Estuvo muy frío, ¿verdad? Nosotros por suerte dormimos calentito. La Toyo cada día nos viene demostrando más que es una casa realmente en donde estacionemos. Impresionante. Sí. Estaba afuera tipo viento, nieve. Nos despertamos todo el piso congelado. De hecho yo me pegué una patinada que todavía me duele el brazo. Estaba cargando a Abby, charlando con un señor que conocimos recién. Y me pegué una patinada, un golpe. Ahora me duele todo el brazo, el codo. Porque giré para que Abby no se golpee. Entonces
O sea, no tenía manos porque estaba cargando a Abby. Me patiné y cuando patiné giré y caí con toda esta parte para que Abby no se golpee, ¿viste? Así que ahora estoy como descubriendo los dolores. Felicitra en la Toyo que con menos 13 grados, todo el capó, todo congelado, Sí, llave tremendo. y prende enseguida. Arrancó, Vamos a la Toyo. impresionante, vamos a la Toyo, qué lindo. Bueno, a seguir ruta, amigos. Bienvenidos a una nueva provincia acá en Canadá. Entramos a Ontario. Ya estamos en una nueva provincia, Sí. ya no es más estado, otra cosa que cambia. Estamos haciendo una paradita técnica para almorzar. Hicimos pastel de papa y después seguimos. Perdón, no tiene precio estar en la ruta y comer en casa, o sea, comer casero es algo impresionante, me parece que es una ventaja que algunos tenemos. Está por atardecer, en realidad se puso bastante nublado, todavía falta 1h30 para el atardecer ¿A qué hora está atardeciendo, amor, siempre? y ya casi a las 8 de la noche, así que buenísimo, el día se está poniendo más largo cada vez. Y miren, acá todo se ensanchó, hay mucho más tránsito porque estamos por pasar por las afueras de Toronto, que es la ciudad más poblada de Canadá. Nosotros por ahora no vamos a parar, vamos a seguir a las cataratas del Niágara, que es lo que más nos atrae y queremos llegar ahí para conocer. Y no vimos ningún lugar como para parar en Toronto tampoco, así que por el momento ahora vamos a pasar de largo y vamos a las cataratas. Ya llegamos a un Walmart, ya estamos acomodados, ya llegamos, pasamos Toronto ya. Sí, y estamos en un pueblo antes de las cataratas porque las vamos a visitar mañana, si podemos, entonces paramos en un pueblo antes que se podía estacionar. ¿Y qué estamos haciendo? Estás pintando, mi amor, te agarró Picasso. Sí, conseguimos ir a un Home Depot y llevar unas muestras de las pinturas, así que vamos a aprovechar a pintar el marco, a darle unos retoques donde necesitamos y también del otro color, así que estoy muy contenta porque vamos Aldana a... está feliz con su pinceleta, Sí. arreglando todas las marquitas que tiene la Toyo. Imagínense, 5 años viviendo acá adentro. Sí, y Se así merece todo, mucho amor. Siempre le dimos toquecitos, pero nos habíamos quedado sin pintura. ¿Quién más no le gusta o le pone feliz dejar su casa cuando la pinta, la arregla o le hace algún Sí, olor a Siempre pinturita es lindo nueva es lindo, sí, tener sí, así sí. unos retoques así, eso nos pone contentos. A pintar. ¿Y por ahí qué vas a cocinar? Y yo tengo acá unas papitas, voy a hacer al horno, es el menú de la noche. Unas papitas al horno para aprovechar a prender el horno y que se caliente la casa y así de paso esto seca más rápido. Bueno, vamos a Manos pintar, a la obra. comer y mañana ojalá. Podamos visitar las cataratas. Nuevo día por acá. Ayer tuvimos un día de lluvia. Llovió todo el santo día, Sí. fue día de flojera. Despacito, pero bueno, no queríamos ir a las cataratas con lluvia, así que esperamos a hoy, que igual está súper nublado, pero mañana también va a estar nublado, entonces dijimos, bueno, nublado igual vamos hoy, así ya las vamos a conocer. Dormimos en el pueblito, en la ciudad al lado, a unos 28 kilómetros, así que nos quedan ahora media hora hasta las cataratas. Y bueno, eso, estoy ansiosa yo. Sí, tenemos ganas de verlo, es muy loco, o sea, yo ni siquiera quise ver videos para no spoilear, ustedes saben cómo soy yo. Entonces, lo que sí obviamente uno escucha es de los comentarios, ¿no? Diciendo, de la gente comentando como, sí, no sé, es lindo, está en el medio de la ciudad en este caso, entonces es como Sí. que... Ahora vamos a verlo, ahora les vamos a contar bien de qué se tratan las cataratas de Niágara, vamos a descubrirlo juntos y ahora hacer ruta. Bueno amigos, la mala noticia es que llegamos, acá ya está el río de las cataratas. En algún momento vamos a pasar acá unos 900 metros por las cataratas, pero miren, no se ve nada. Se ve que esta llovizna trajo esta niebla. Oh, wow, vi un poquito. Así un que poquito, impresionante. no sé, no sabemos qué hacer.
si irnos y volver mañana, irnos a dormir por ahí, o igual bajar con niebla, ¿se verá algo? A ver, vamos a ver. Decidimos bajar porque vimos que se veía bastante, la verdad. Son tan impresionantes por lo que vimos que con niebla vale muchísimo la pena. Igual está bastante limpio, digamos. Por allá abajo es que tenemos que ir. Vinimos a un parking que se paga por allá, que está el parquímetro. Cuanto más alejado es más barato. Por ejemplo, abajo sobre las cataratas estaba ¿cuánto? $24 la hora. La hora. Y acá $5 canadienses la hora. Así que es caminar un poquito más, pero es parte del paseo y más barato. Consejo. Nosotros tenemos que ir caminando hasta ahí y después caminar todo. Ahí ya se ve el río Niágara y parte de las cataratas y es increíble cómo ya se escucha. Ya estamos casi abajo. Tuvimos que caminar un poco para un lado o para el otro porque como la parte esta está arriba, uno no puede cruzar así porque está la hidroeléctrica. Entonces tuvimos que caminar bastantes cuadras para una calle que haya de bajada. ¿Habrán sido 15 minutos más o menos? Sí, 15-20 minutos. Es larguito, pero la verdad que es muy lindo y caminar es gratis y nos hace bien para nosotros y para Abby también. Por acá hay muchas ardillas, se van rápido porque Abby las quiere correr. Pero notamos ya una diferencia. Acá las ardillas, no sé si en esta zona o en Canadá, son negras, son oscuras. Todavía no llegamos a la parte de las cataratas, ya estamos sobre el río Niágara y es impresionante la fuerza que tiene, sí, no, la el ruido corriente, del agua. el ruido. Poder, mucho poder. Ya les digo que no hemos llegado todavía a la parte de las cataratas y así todo ya valió muchísimo la pena haber venido hasta acá, ¿no? Sí, totalmente. En los episodios de Vermont les habíamos contado el trabajo de los castores, de cómo cortan las maderas y evidentemente acá quieren, no sé si preservarlo o algo, algunos por lo menos. Y miren, tienen esas mallas que me imagino que son para protegerlos de los castores, aunque algunos ya un poco tarde como ese, pero muy curioso, creemos que es eso. Si saben, si es para otra cosa, nos dejan en los comentarios. Seguimos avanzando con la caminata y estamos previos a uno de los saltos grandes que está por ahí, pero miren esto, cómo se acumula el hielo por toda la orilla, vamos a decir, está realmente frío. No sé cuánto tiempo uno podrá resistir ahí, pero creo que muy poco. Mamita, qué helada que está ese agua. Gordi, ¿vos te bañaste? Si no te toca bañarte acá, ¿eh? Con agua calentita. Qué bien. Amigos, bienvenidos a las cataratas del Niágara, frontera natural de Canadá con Estados Unidos. Disfruten esta maravilla, nosotros nos estamos mojando de la fuerza del agua, cae todo el agua por acá arriba. Bienvenidos. ¡Vamos! Estamos avanzando rápido porque acá uno se moja mucho por las cataratas y está haciendo -1 grado centígrado. Así que no queremos enfermarnos, no queremos que se enferme Abby, así que estamos haciendo rapidito. Quería aprovechar para contarles que el río y las cataratas transportan el agua de los 4 grandes lagos que contienen el 20% del agua dulce del mundo. Es una locura la cantidad de agua que hay acá. Esta gran masa de agua mueve 2.800 metros cúbicos de agua por segundo, o sea, 2.800.000 litros. Es una cantidad de agua que es como impresionante por segundo. O sea, que en todo este tiempo que yo tardé en hablar todo esto, ya cayeron no sé cuántos miles de millones de litros de agua. ¡Qué locura! Y nosotros nos llevamos algunos encima. Ese puente conecta Canadá con Estados Unidos, así que enfrente ya es Estados Unidos, la ciudad de Búfalo.
Como les decíamos antes, lo loco de estas cataratas también, que la diferencian, es esto: uno va por la pasarela sobre la ciudad, por eso son gratuitas, porque uno va caminando por la calle. Entonces vamos por la pasarela esta, que de un lado tiene las cataratas y el río, y del otro lado tiene la ciudad. A diferencia, por ejemplo, de las cataratas de Iguazú, quien no conoce, en Argentina, que se comparte con Brasil, están como metidas en la selva, en la naturaleza. Acá esto es muy curioso, la verdad que es muy lindo. Ya estamos en la punta donde inicia el puente para el cruce de los dos países, y de acá salen los cruceritos que van por las cataratas. Ahora, como está todo congelado, me imagino por ese motivo no están operando, pero es una opción muy linda para el verano. Les voy a averiguar los precios, si puedo, por internet o en la página de ellos, se los voy a dejar acá. Y ahora nos vamos a meter para adentro y caminar por la ciudad y volver al Atoyo. Ya estamos en la Atoyo, Abby cansadita, la tenemos acá con la calefa. Y la verdad que no sabemos a dónde vamos. Pusimos rumbo oeste, vamos a avanzar unas por ahí 2 horitas al atardecer y vemos dónde paramos. Vamos a descubrirlo juntos con ustedes. Dijimos, bueno, manejamos unas 2 horas y ahí vemos dónde paramos, pero el rumbo es hacia el oeste. La verdad que valió muchísimo la pena hacer este desvío un poquitito para el sureste, sería, creo que hicimos, porque fue muy lindo. Sí, todo el paseo alrededor, los parques alrededor, muy pintoresco. La verdad que vale mucho la pena las cataratas. A mí me recordó mucho a ver si alguien miraba La Niñera. Yo lo miraba por las tardes de chica, y hay un episodio donde él le propone casamiento a ella acá en el bote de las cataratas, así que me recordó todo el tiempo a eso. No sé si alguien lo vio o si hay también alguna otra escena, episodio, película, algo en las cataratas del Niágara. Nos pueden dejar ahí en comentarios. Con mucha hambre porque hoy ni almorzamos ni bien estacionamos ya en un rest area para descansar. Amasamos esta masa de pizzas, acá está la otra en el horno haciendo piso. Vamos a cenar unas ricas pizzas caseras. Buen día, amigos, estamos felices. Después de 2 días de nublado y llovizna, salió el sol. Miren qué increíble día. Estamos muy contentos, ya tenemos el mate y la pizza preparada para la ruta. Acá Diego está midiendo aceite, sacando algunas cositas de acá, unos cables que había de más en la Atoyo y demás, aprovechando el solcito. Y anoche dormimos en estas como unos lugares de rest area, como si fueran las de Estados Unidos, pero acá se llaman on-road y tienen como una estructura más de comercio. Siempre tienen una estación de servicio, algunos negocios como un Starbucks, cafetería, algún lugar, siempre un McDonald's, alguna cosita como algunos localcitos, y acá se puede descansar. Hay muchísimos en la ruta, por lo menos hasta ahora del lado este que estamos viendo. No sé si el lado este o centro es lo mismo, pero están muy buenos para descansar. Así que vamos a terminar de arreglar y nos vamos a la ruta. La famosa Trans-Canada Highway. La verdad que es una ruta icónica porque es la ruta nacional dentro del país, de un país más larga del mundo. Más larga. Después tenemos la Panamericana, pero es un sistema interconectado de varias rutas que obviamente va atravesando varios países y demás. O yo le decía al Dana, che, la BR-101 en Brasil, ¿cuánto mide? Porque va desde el sur-sur-sur hasta el norte-norte-norte. La BR-101 daba como 4.800 kilómetros y esta da como... el doble, 7.800 kilómetros. Cruza de la costa este
de Canadá hasta la costa oeste, o sea, cruza todo Canadá, que es súper anchísimo. Imaginen la cantidad de kilómetros que tiene o las distancias que atraviesa 5 usos horarios. Wow, o sea, si llegamos hasta la otra punta de esta ruta, vamos a estar 5 horas antes. Sí. Wow. En cualquier momento, me imagino, ahora tenemos 1 hora de diferencia con Argentina nada más. Me imagino en cualquier momento que sigamos más para el oeste, vamos a cambiar de vuelta de uso horario y cada vez nos vamos a alejar de vuelta al horario de Argentina. Vamos a empezar a tener días de 25 horas. Básicamente lo que digo es, cuando cambiemos un uso horario, ese día en vez de durar 24 horas va a durar 25, porque vamos a tener 1 hora más en ese lugar, vamos a decir. Y así, si nos movemos varios usos horarios en un solo día, van a ser más horas en ese día, ¿no? Sí, no creo que cambiemos en un solo día bueno, puede ser cuando estemos ahí entre uno y otro. Entre uno y otro, esos días vamos a tener un día más, 1 horita más de día. Porque como saben, nunca hacemos tantos kilómetros, porque vamos despacio, vamos recorriendo, parando los lugares. Así que vamos a ver la Trans-Canadá, a ver por qué lugares nos lleva. Nos llamó la atención carteles que había un lago. Creo que porque son los primeros lagos. Después creo que va a ser mucho lago en el camino. Pero es como, ¡ay, queremos ir a ver el lago! O sea, no era mucho desvío. Sí, en esta época todavía que es un parque provincial está cerrado. Solo estaba habilitado el estacionamiento del frente. Me imagino que hasta que no haga más calor y esto se descongele todo, no están cerrados. Diego, te vas a caer. Y miren, este es el lago supuestamente, pero está congelado. O sea, esto es una playa que dicen que en el verano la gente, viene acá a hacer playa en el lago. Pero miren ahora cómo está. Alguien creo que es más inteligente que yo y no se anima a pisar el hielo. No. Está congelado, te diría, ¿eh? Sí, bueno, ahí si se rompe va a estar... No tan profundo. Pero se escucha agüita como por debajo, ¿viste? Sí, se está descongelando, claro. ¿Podré llegar a la piedra sin hundirme? No, te vas a hundir si, mira, alrededor de la piedra ya hay agua. A ver, sosteneme ahí. Bien. Ahí se moja todo, miren cómo. Ahí ya te estás hundiendo. ¡Ay! ¡Guarda! Se hundió, ¿eh? Uy, uy, uy. Ah, bueno. Era obvio, Gordi. Tenía ganas de mojarte nada más. Y ahora se le mojaron todas las zapatillas. Eran impermeables. Sí, impermeables si no metes la pata dentro de un lago. Está fría. Lo lograste. Bueno, amigos, venía todo bien. Nos desviamos de la ruta principal para buscar un lugar para dormir y pasaron cosas. Nos enterramos mal. Acá no parece, pero te desvías un poquito como del camino y la misma tierra se hace como un fango que se va para abajo. Así que nos súper enterramos, intentamos sacarlas, pero está imposible. Ahora les voy a mostrar bien. Así que Diego está ahora ya como en otra calle que cruza, a ver si pasa alguna camioneta para que nos pueda tirar. Bueno, ahí justo pasó una camioneta, pero me parece que no quiso parar, o no sé. Y ahora hay un auto ahí que no nos va a poder tirar, pero por ahí... No, bueno, no sé. No sé, que no quiso parar la camioneta. Miren cómo está enterrada acá. Para que tengan una idea, está al borde de la base como de la puerta. Y miren atrás. Y el problema es que está trabadísima. Es todo como un barro. Me voy a poner con Diego allá, que a veces cuando ven a una chica les da más confianza. Vamos a probar suerte. Bueno, ahí paró una chica
con una super camioneta, así que me imagino que nos va a poder ayudar. Wow, qué fácil para esta camioneta. Ay Dios, vamos a tener que salir marcha atrás, amigos, porque acá vamos a tener que salir así para no volver a enterrarnos. Bueno, listo. Pudimos salir, gente. Sí. Vamos a seguir por la ruta principal, no vamos a inventar cosas raras. Ya estoy todo embarrado, todo mojado. Le falta un poco de aventura a este video, por eso nos enterramos. Ay Dios, bueno, decidimos que al final vamos a seguir una hora más y hay un visitor center donde se puede dormir acá sobre la ruta y aprovechar que igual va a anochecer recién 8:15, así que nos da tiempo para llegar tranquilos y mañana buscar con tiempo un lugarcito para pasar el día, el domingo, que va a estar lindo. Segundo rest area donde queremos parar, como un parque, un rest stop, que le dicen acá creo, y cerrado también, tiene como la parte de la entrada con unas barreras de hierro, sí, cerradas, así que hay mucho por esta época, que ya es primavera, pero se ve que no es todavía la época en la que habilitan todos los lugares por la nieve y demás, o no sé por qué, todavía están muchas cosas cerradas, así que bueno, vamos a seguir al próximo, que hay un visitor center, hay una estación de servicio, hay varias cositas ahí, creemos que sí vamos a poder parar y bueno, nos quedan solo unos 20 minutos de ruta. Y lo bueno es que ya le metimos como 500 kilómetros a la ruta a esto, así que... Sí, pero bueno, había algunos puntitos que queríamos parar, pero bueno, están todavía cerrados, el primer parque provincial que pasamos, después a una parte del río que quisimos llegar y estaba tapado de nieve la ruta, y bueno, así. Con este paisaje dormimos anoche, pero no tenemos buenas noticias. Miren, tuvimos que sacar de vuelta la rueda. Bueno, hay que cambiar el paragolpe. El paragolpes estaba bastante ya oxidado, podrido, así que con el peso de la rueda y algunas rutas con pozos y demás, hicieron que se afloje bastante. Así que bueno, la sacamos, la volvimos a entrar adentro por unos días nada más, porque ahora cuando lleguemos a un pueblo donde vamos a ver unos amigos, ahí ya estamos averiguando para poder hacer ese trabajo y volver a poner la rueda y estar cómodos otra vez. Nos vamos a caminar un poquito por el pueblo antes de ir a la ruta y tomar unos mates, así que haremos 2-3 cuadras. Haremos 2-3 cuadras hasta acá, que está el lago y hay un muelle. Vamos a ver qué se puede ver porque está todo cerrado, está todo como en temporada muerta. Creo que llegamos particularmente un sábado a la noche, que claramente si en Estados Unidos había poca joda, en Canadá creo que hay menos. Sí, pero acá la actividad en estos lugares, que es lo que veía, vos ves fotos de esto en verano y está toda la gente acá afuera nadando en los lagos, acá adentro hay toda gente, hay todos mochitos para entrar al agua y demás. Es otra cosa en invierno, que aunque estemos en primavera, en invierno no se fue, todavía se reactiva todo recién en mayo, nos dicen. Diego y Abby se quedaron por allá en la playita. Yo me estoy viniendo al atollo porque es un quilombo adentro el atollo. Hay que acomodarla. Está todo suelto, toda anoche nos fuimos a dormir y no acomodamos nada. Y como saben, para salir a la ruta todo tiene que estar acomodado en sus muebles, atado, todo bien prolijito para que no se caiga ni se rompa nada en la ruta. Así que, bueno, voy a hacer eso, así ya salimos en unos minutos a la ruta. Nos vemos en la ruta. Cambiamos de piloto, ahora está Aldana al volante. Esta ruta la verdad que es muy tranquila, es de las rutas que Aldana dice, acá sí me animo a manejar, ¿o no? Me animo porque también nos dijeron que la Transcanadá, durante todo este transcurso, hasta llegar a Alberta, que empieza toda la zona montañosa, es así como plano, tranquilo. Entonces vamos a darle descanso a la espalda de Diego. Sí, aparte a mí lo que me mata es que estoy tipo 12 horas manejando o cosas así. La verdad es que es aburrido,
porque solo podés estar mirando para adelante, ¿no? O sea, si sos un conductor responsable, solo mirá para adelante y como mucho mirás la liñita azul del GPS y después es estar sentado así. Y en estos lugares que, de nuevo, es ruta, recto. Claro, son... pero es sí, plano, es plano, es tranquilo, entonces es como que es un embole estar 12 horas así sentado, con una mano en el volante y una mano en la palanca de cambio, dándole, sin distraerse. Por lo menos así uno mira un ratito el celu, vas boludeando un poco. También igual me toca trabajo de copiloto, como le toca a Aldana cuando yo manejo. Ya, bueno, acá teníamos Aldana me había marcado unos puntos donde teníamos que ir para buscar un dump station, para descargar la popona. Perdón, es otro problema que estamos teniendo por la época. Los dump stations ya pasamos por, no sé, por 5 más o menos. Y están todos cerrados sean por el gratuitos, sean pagos en la estación de servicio y demás, están inhabilitados me imagino, por la el temporada. clima, porque se congela, bueno, no sé. Porque no se puede tirar agua porque están congeladas las cañerías. No sé por qué no estamos teniendo suerte. Así que bueno, vamos a ver, hay marcados otros 2 más adelante, a ver si esos están habilitados. Charán. Arrancamos el día bien, conseguimos dump station en esta Shell y encima gratis, así que en agradecimiento llenamos el tanque acá. Diego está aprovechando ahí a lavar el barro que nos quedó ayer de la enterrada. Tanque lleno de gasolina, de nafta, tanques aguas grises y aguas negras vacío, así que nos vamos felices a continuar ruta. Papá, qué cara de concentración que hay acá. Viene un poco estresada la chica porque hay muchos camiones. Sí, acá hay más curvas. Pero te la venís bancando bien, mi amor. Bajada, subida. De todo. Ahora me entendés a mí, mi amor, cuando a mí me toca manejar 12 horitas por el medio de la montaña. Yo como muy nervioso. Muy bien, pero venís bien, mi amor. Es acostumbrarse nomás. No. Las vistas vienen increíbles, o sea, verdaderamente las vistas están espectaculares. Pero se ve más nieve acá. Sí, acá se está viendo más nieve, más congelado todo. Se ven unos lagos locos que son tipo, no sé, kilómetros y kilómetros de agua dura. O sea, está todo congelado por acá. Esperemos que sea solamente como lo último que queda y no que se empiece a congelar todo de nuevo. Veníamos siguiendo un punto a Overlander que era la playa, pero bueno, acá está la playa. La playa es un glaciar y del otro lado, miren, es donde está el lago. Pero bueno, está todo congelado, así que está todo congelado. Así que vamos a ver qué hacemos. No sé, yo le dije a Aldana de quedarnos por acá, pero Aldana me dice que acá no le gusta. Vamos a ver. Bueno amigos, llegamos a Guagua, un pueblito que no hay mucho, supuestamente la atracción es un pato gigante, Sí, o no sea, sé, no lo vimos todavía, el pato ahora lo voy a ir a buscar. tipo una estatua, ¿no? Así recreada. Cuando nos vayamos la vamos a mostrar porque tenemos que pasar por ahí. Y bueno, es como el pueblo cercano a todo lo que es un parque provincial que hay acá muy importante, que estaba todo cerrado todavía por la temporada, así que no pudimos visitar nada. El día está lluvioso, ya de ayer veíamos que iba a haber aguanieve y lluvia, y como todavía hay mucha sal en las carreteras y con el agua, eso salpicaría toda la camioneta, no queremos circular con lluvia por estos lados para no dañar la lata de la Toyo, ¿no? ¿La qué? La lata, la chapa de la Toyo. chapa. Sí, Así que hoy va a ser día de PlayStation. Aldana Cargar tiene que editar gas. este video que estamos cerrando en este preciso Sí, instante. editar y bueno, aprovechar el día de lluvia para adelantar cositas en la casa. Y si mañana no llueve, seguir viaje y ver qué rutas nos esperan. Y ojalá que haya algo abierto para
para visitar, aunque esté congelado. Che, siempre me queda esto para el final y siempre digo que lo voy a decir al principio y me olvido. Gracias por llegar hasta acá. Dejen like si les gustó el video y si nos quieren ayudar a que lleguemos a Alaska así parejito. Nos dejan un lindo comentario. Ya saben, le recomiendan a todos el canal de Avi por América. Les agradecemos por haber llegado hasta acá. Yo quiero que me dejen ahí en comentarios acá abajo. Hay mucha gente que nos mandó que quieren tener de vuelta la introducción de Avi por América. Oh, sí. Los que no la vieron pueden ver las temporadas pasadas, que antes teníamos como una introducción. Después la sacamos porque creíamos que perdíamos retención. Pero puede que la volvamos a poner en alguna parte del video. Pero quiero que voten. Quiero que voten ahí en los comentarios si vuelve la introducción de Avi por América.